La noche anterior, Vanessa Holder no pudo dormir. El zumbido de la ciudad seguía latiendo en su pecho como una advertencia silenciosa. Sabía que el día que estaba por comenzar podía cambiarlo todo. No solo su carrera, sino la manera en que el mundo y su propia familia la veía. Quédate conmigo hasta el final porque te vas a identificar. Desde que aceptó el caso contra Meridian Chemical, había sentido cómo cada parte de su vida empezaba a desmoronarse, como una represa con pequeñas grietas, por donde ya comenzaba a escaparse el agua. Pero hoy, el día del juicio, no podía permitir que esas grietas la detuvieran. Se levantó con el primer sonido del despertador, tomó un café sin azúcar y miró el espejo durante más tiempo del que normalmente se permitía. El traje que eligió estaba pulcro. Su bolso con documentos ya la esperaba junto a la puerta. Su esposo, Ethan, dormía de espaldas, ajeno a la tormenta interna que la acompañaba. Ella lo observó un instante más, como si dudara si despedirse o no, y luego salió. El bufete Green Justice era modesto pero vibrante. A pesar del presupuesto limitado, el equipo había trabajado con una determinación férrea durante meses. Esa mañana, todos estaban allí antes de tiempo. Clara, la asistente legal, revisaba por última vez los documentos de respaldo. Luis, el paralegal, preparaba las gráficas con estadísticas de contaminación que usarían durante la presentación. Vanessa cruzó la puerta con el mismo rostro sereno que usaba en cada audiencia, aunque por dentro sintiera que su mundo tambaleaba. Lo que más le dolía no era la presión del juicio, sino el silencio de Ethan en los últimos días. Desde que Priscilla, su suegra, dejara caer, con ese tono condescendiente tan suyo, que Vanessa estaba poniendo en riesgo el apellido Holder por enfrentarse a una empresa con conexiones familiares, algo cambió en casa. Ethan no la confrontó directamente, pero sus palabras se volvieron más escasas, sus gestos más distantes. Vanessa sabía que él estaba dividido, y aunque no lo decía, ella lo sentía cada vez que compartían la cena en silencio o cuando evitaban tocar temas que antes los unían. Pero ese día no había espacio para reproches personales. Ese día todo lo que importaba era demostrar que Meridian había causado un daño real, un daño que alguien, finalmente, debía asumir. El juzgado estaba lleno, representantes de medios locales, miembros de la comunidad, afectados por la contaminación, activistas ambientales y hasta algunos ejecutivos de Meridian ocupaban cada rincón del recinto. Vanessa sintió cómo sus pasos resonaban con fuerza al ingresar, no por el sonido, sino por la carga emocional que llevaba. Había dedicado meses a ese caso, recopilando testimonios, documentos, informes médicos, y aún así, sabía que estaba entrando a un campo minado. Al fondo de la sala, sentado con elegancia y una sonrisa que no tocaba sus ojos, estaba Marcus Sheldon, el abogado estrella de Meridian. Su presencia imponía no por su altura ni por su voz, sino por el aura de control absoluto que parecía envolverlo. Vanessa lo saludó con una leve inclinación de cabeza. No necesitaban palabras. Ambos sabían que ese día era un combate. Cuando se sentó, sus manos sudaban, pero su expresión era inquebrantable. Comenzó el juicio, y la exposición inicial de Marcus fue impecable, técnica, despersonalizada. Pintaba a Meridian como una víctima de desinformación, una empresa preocupada por el ambiente que había sido malinterpretada. Vanessa apretó los labios. Sabía que ese era su estilo, limpiar las manchas con palabras bonitas. Pero también sabía que tenía algo que Marcus no esperaba, una prueba silenciosa, escondida entre cientos de páginas que podía virar el juicio a su favor. Solo necesitaba el momento justo. Cuando fue su turno de hablar, Vanessa se levantó con el expediente en la mano. Su voz no tembló. Comenzó explicando el caso con un enfoque humano, poniendo nombres y rostros a las cifras.
Habló de Carmen Díaz, una mujer de 53 años con problemas renales que vivía a 300 metros de la planta. De Rodrigo Mena, un niño que desarrolló asma severa sin antecedentes familiares. De la escuela primaria que tuvo que instalar filtros especiales en los bebederos para que los niños pudieran tomar agua sin enfermarse. Cada palabra era un golpe en la conciencia del jurado. Cuando presentó la transferencia encubierta entre Meridian y una fundación dirigida por uno de sus exdirectivos, el silencio en la sala fue denso como plomo. El documento estaba sellado, tenía fechas, firmas y vinculaba directamente el pago a una operación de encubrimiento ambiental. Marcus pidió una pausa inmediata, alegando sorpresa, pero Vanessa sabía que ese sería el primer intento de desviar la atención. No lo permitiría. En ese momento no era solo abogada, era la voz de una comunidad olvidada, y no iba a callar. Durante el receso, Vanessa se refugió en una de las salas laterales junto a Clara y Luis. Afuera, la tensión se sentía en cada pasillo. La jugada había sido arriesgada pero necesaria. Mientras tomaba un sorbo de agua, su celular vibró. Era un mensaje de Ethan. Mi madre está furiosa. ¿Realmente crees que esto vale tanto como para destruir todo lo que tenemos? Vanessa sintió el golpe como una bofetada invisible. No respondió. No en ese momento. Años atrás, esa frase le habría hecho dudar. Pero hoy había vidas que dependían de su convicción. Clara, al verla pálida, le preguntó si estaba bien. Vanessa asintió con una sonrisa cansada. Sabía que no podía dejar que lo personal la derrumbara justo ahora. «Vamos a terminar lo que empezamos», dijo mientras guardaba el celular en silencio. En su interior, una parte de ella quería gritar, correr, rendirse, pero no podía. No cuando había madres como Carmen sentadas en la sala esperando justicia. No cuando ella misma había llegado tan lejos, desafiando expectativas, prejuicios y hasta la comodidad de su propio matrimonio. La segunda parte del juicio fue aún más intensa. Marcus, visiblemente molesto, intentó desacreditar la prueba, cuestionando su procedencia, insinuando que había sido obtenida de manera ilícita. Pero Vanessa se mantuvo firme. Tenía respaldo legal. Tenía integridad. Y lo más importante, tenía la verdad. Cada vez que hablaba, no era solo ella la que hablaba. Era la comunidad. Eran los niños enfermos. Eran los padres preocupados. Al final del día, el juez determinó que el documento era admisible. Fue un golpe directo para la defensa. Marcus pidió un aplazamiento, pero el juez, viendo la solidez del caso y la urgencia del asunto, lo negó. Vanessa exhaló por primera vez en horas. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero ese paso era crucial. Al salir del juzgado, la prensa se abalanzó sobre ella. Respondió solo lo justo. No es una victoria personal, es el derecho de una comunidad a no ser invisible. Esa noche, Vanessa llegó a casa agotada. Se quitó los zapatos en la entrada y dejó el bolso en el suelo. Ethan estaba en la cocina, sirviéndose un vaso de vino. No la saludó, tampoco la miró. Solo dijo, «¿Estás feliz ahora?», con un tono seco que le heló la espalda. Vanessa no respondió de inmediato. Fue al baño, se lavó el rostro y miró sus propios ojos en el espejo. Tenía ojeras marcadas, pero también algo que no veía hace tiempo. Determinación. Volvió a la sala. No se trata de felicidad, Ethan. Se trata de justicia. Gente está muriendo por decisiones que se pueden corregir y tú estás más preocupado por lo que piense tu madre. Él bufó, cruzando los brazos. Tú sabías desde el principio que esto traería consecuencias. Ella lo miró, dolida. Y tú sabías quién era yo cuando te enamoraste. Nunca te prometí quedarme callada. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Ninguno tenía fuerzas para discutir, pero la distancia entre ambos ya no podía ignorarse. Esa noche durmieron en la misma cama, pero el vacío en medio era más profundo que nunca. A la mañana siguiente,
Vanessa despertó antes del amanecer. Preparó café, revisó sus notas y salió sin hacer ruido. El segundo día del juicio prometía ser aún más tenso. En el trayecto al juzgado, su celular vibró varias veces. Prensa, colegas, conocidos, todos querían declaraciones. Pero lo que más le sorprendió fue un mensaje de Priscila. Solo decía: «¡Qué vergüenza! Mi hijo no merece esto». No había saludo ni despedida, solo veneno. Vanessa lo leyó 2 veces antes de borrar el mensaje sin responder. Por un instante sintió una punzada de tristeza, no por el desprecio, sino porque en el fondo había esperado algo distinto. No una felicitación, pero sí un mínimo reconocimiento por la lucha que estaba llevando adelante. En cambio, tenía que cargar con la culpa impuesta de ser la que divide. Respiró hondo. No podía permitir que eso la descentrara. Llegó al juzgado con la cabeza en alto. Tal vez no contaba con el apoyo de su familia política, ni siquiera con el total de su esposo, pero contaba con algo más importante: la confianza de quienes habían confiado en ella cuando nadie más lo hizo. El juicio continuó con el testimonio de uno de los exempleados de Meridian, Jorge Meneses, un ingeniero ambiental que había trabajado durante 6 años en la planta de tratamiento. Nervioso, con la voz entrecortada, Jorge confirmó que la empresa había ignorado informes internos que alertaban sobre fallas en el sistema de filtrado de aguas residuales. Nos pedían que no dejáramos registro por escrito, que resolviéramos en campo, aunque sabían que no había recursos ni condiciones para hacerlo bien. Su declaración provocó un murmullo en la sala, y Marcus trató de desacreditarlo, pero el testigo se mantuvo firme. Vanessa lo miró con admiración contenida. Sabía que no era fácil para alguien como él ponerse en esa posición. No solo se arriesgaba a represalias legales, sino también a perder futuras oportunidades laborales. Aún así, estaba allí, diciendo la verdad. Cuando el juez pidió un receso breve, Jorge se acercó a Vanessa. «Gracias por no soltar este caso. Mi hermana vive al lado de la planta. Esto no es solo por mí». Ella le apretó la mano en silencio. Era en momentos como ese que recordaba por qué había elegido esta carrera y por qué no podía permitir que el miedo la hiciera retroceder. Durante el almuerzo, Vanessa fue a un pequeño café cerca del juzgado. Apenas se sentó, vio que alguien se aproximaba. Era Priscila. La suegra se sentó sin pedir permiso, con un gesto adusto. «¿Tienes idea del daño que le estás haciendo a esta familia?», soltó sin rodeos. Vanessa, sorprendida pero tranquila, la miró fijamente. ¿El daño es defender gente enferma por culpa de una empresa corrupta? Priscila rodó los ojos. «Eres una idealista, pero aquí en el mundo real todo tiene un precio, y tu cruzada nos está costando caro». Vanessa tragó saliva. «¿Sabes qué es caro? Que un niño no pueda respirar bien, que una madre entierre a su hijo sin saber por qué enfermó. Eso es caro». Priscila no respondió. La tensión era insoportable. Se levantó, dejando una servilleta arrugada sobre la mesa. Antes de irse, murmuró: «Aún estás a tiempo de parar esto». Pero Vanessa no se movió. No esa vez. Ella ya había cruzado esa línea interna de la que no se vuelve, y en su interior supo que no se iba a perdonar jamás si cedía por miedo. El tercer día del juicio fue decisivo. Vanessa lo sabía desde el momento en que se despertó. Ya no sentía nervios, sino una extraña calma que solo aparece cuando uno está completamente alineado con lo que hace. En el juzgado, la sala estaba más llena que nunca. Varios medios habían comenzado a cubrir el caso con interés, y eso añadía otra capa de presión. Sin embargo, lo que más la impactó fue ver en la última fila a Carmen Díaz y a otras vecinas afectadas, sosteniendo carteles pequeños con frases como «No queremos más enfermos» y «El agua es vida». Esa imagen le dio fuerzas. Comenzó su exposición final ante el jurado,
con la serenidad de quien conoce cada detalle de la historia que está contando. Habló de los estudios de agua, de los informes clínicos, de los registros financieros de la empresa. Pero lo más poderoso no fueron los datos, sino la forma en que los conectó con las historias humanas detrás. No se trataba solo de negligencia, se trataba de vidas arruinadas mientras otros hacían negocios. Cuando terminó, la sala estaba en silencio, un silencio que hablaba más que cualquier aplauso. Marcus tomó la palabra con su típica elocuencia. Intentó dar vuelta a la narrativa, pintar a Vanessa como alguien movida por emociones y no por hechos. La señora Holder ha tejido una historia conmovedora, pero esto es un tribunal, no un teatro, dijo, a lo que Vanessa respondió sin interrumpir, con la mirada fija en el jurado. Sabía que no necesitaba hablar más. La verdad ya estaba dicha, y cada uno de ellos tendría que decidir qué hacer con ella. Después del cierre de ambas partes, el juez anunció que el veredicto se daría al día siguiente. La tensión en el aire era densa. Vanessa salió del juzgado sin hablar con nadie. Caminó sin rumbo unas cuadras hasta llegar a un parque. Se sentó en una banca y por primera vez en semanas dejó que las lágrimas cayeran. No de tristeza, sino de agotamiento, de todo lo que había sacrificado. Pensó en Ethan, en su casa, en cómo todo lo que amaba se había transformado durante ese proceso. Pero también pensó en Carmen, en Jorge, en los niños enfermos, y en ese momento supo que, pasara lo que pasara al día siguiente, ella había hecho lo correcto. La noche anterior al veredicto, Vanessa llegó a casa más temprano que de costumbre. La luz de la cocina estaba encendida y el aroma de comida recién hecha flotaba en el aire. Por un momento pensó que Ethan no estaría, como las últimas noches, pero allí estaba, sirviendo 2 platos de pasta sin decir palabra. El silencio entre ellos era tenso, pero diferente, cargado de algo que no era rabia, sino tal vez una forma torpe de reconciliación. Se sentaron a cenar, sin brindar, sin hablar del caso, hasta que él rompió el silencio. No quiero que pienses que no te admiro, solo me cuesta ver a mi madre tan en contra de ti. Vanessa lo miró sin saber si responder o simplemente aceptar esa pequeña grieta como un paso. No necesito que la enfrentes, solo necesito que no me sueltes la mano, dijo en voz baja. Ethan asintió y por primera vez en semanas le acarició los dedos. No era una solución mágica, pero era algo. Esa noche durmieron juntos, más cerca que antes, aunque aún con heridas que tardarían en cerrar. A la mañana siguiente, Vanessa llegó al juzgado antes que nadie. Vestía el mismo traje del primer día, sobrio, firme, sin adornos. No porque no tuviera otro, sino porque ese atuendo había sido testigo de su lucha, de su temblor y de su fuerza. El pasillo estaba repleto de cámaras, y Clara le entregó un café sin decir nada, solo con una mirada de orgullo. Luis le dio una palmada suave en la espalda. El equipo no hablaba mucho esa mañana. Era como si todos supieran que cualquier palabra sobraba. Cuando ingresaron a la sala, el jurado ya estaba presente. El juez tomó asiento y tras una breve introducción, anunció que habían llegado a una decisión. Vanessa se mantuvo en pie, con la respiración contenida. Al escuchar el veredicto, culpable, una oleada de emociones la atravesó. Las víctimas recibirían compensación. Meridian tendría que asumir sus responsabilidades, modernizar su sistema de tratamiento y emitir una disculpa pública. No hubo aplausos, solo suspiros, miradas húmedas y una dignidad contenida en los rostros de quienes por fin habían sido escuchados. Después del veredicto, mientras los periodistas se agolpaban a las puertas del juzgado, Vanessa decidió salir por una de las salidas laterales. No tenía ganas de dar declaraciones, de posar para fotos, ni de repetir frases calculadas. Solo quería un poco de aire,
Caminó por varias cuadras hasta llegar al mismo parque del día anterior. Se sentó en la misma banca y esta vez, en lugar de llorar, sonrió. No una sonrisa amplia ni orgullosa, sino una pequeña, íntima, como quien se da cuenta de que todo valió la pena. En su celular comenzaron a llegar mensajes de felicitación. Colegas, antiguos compañeros de universidad, incluso vecinos del barrio donde creció. Algunos la llamaban héroe, otros simplemente decían gracias. Pero uno de los mensajes la descolocó. Era de Priscila. Corto, seco, pero distinto. No estoy de acuerdo con tus métodos, pero admito que lograste algo grande. Vanessa lo leyó una y otra vez, como si esperara encontrar algo escondido entre líneas. No había cariño ni perdón, pero por primera vez había reconocimiento. Y eso, viniendo de ella, era casi un milagro. Al regresar a casa esa noche, Ethan la esperaba con una copa de vino y una vela encendida en la mesa. No sé si esto compensa todo lo que pasó, pero quiero intentar que encontremos nuestro equilibrio otra vez, le dijo, con los ojos sinceros. Vanessa se quedó en silencio un momento, luego dejó el bolso, se acercó y apoyó la frente en su pecho. No necesito compensación, solo verdad. Aquí en casa también. Él asintió, rodeándola con los brazos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintieron en el mismo lugar. La cena fue tranquila. Hablaron del futuro, no del caso, de si debían viajar unos días, de si podrían retomar proyectos personales. Vanessa sabía que el camino con Ethan no sería fácil, pero por primera vez lo sentía posible. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no tenía que luchar sola. Esa noche, antes de dormir, recibió una llamada de Jorge Meneses. Gracias, doctora. Hoy mi hermana lloró de alivio. Dijo que sentía que alguien por fin la había defendido. Vanessa colgó con los ojos llenos de lágrimas. No por tristeza, sino por la certeza de que su voz había hecho eco en otros. Al día siguiente, Vanessa decidió no ir al bufete. Le envió un mensaje a Clara pidiéndole que tomara las riendas por unas horas. Necesitaba desconectar, aunque fuera solo por un rato. Caminó sin rumbo fijo por el centro de Richmond, observando cómo la ciudad seguía su ritmo habitual, como si nada hubiese pasado. Y en parte, eso le dolía. Porque mientras para ella había sido el juicio de su vida, para la mayoría era solo una noticia más en los periódicos. Pero también entendía que su lucha no era por reconocimiento, sino por impacto. En una esquina, se detuvo frente a una pequeña librería de segunda mano. Entró, atraída por el olor a papel antiguo y la calma que se respiraba adentro. Recorrió los estantes sin buscar nada en particular, hasta que sus dedos encontraron un ejemplar usado de Primavera Silenciosa de Rachel Carson. Lo hojeó con ternura. Ese libro había sido una de las razones por las que eligió especializarse en derecho ambiental. Comprarlo fue casi un acto simbólico, como cerrar un círculo. Al salir, el sol brillaba con más fuerza. Tal vez era un buen día para empezar de nuevo. Por la tarde, Vanessa fue invitada a un pequeño encuentro comunitario en el centro cultural del barrio, afectado por la contaminación. No era una ceremonia oficial, ni un evento mediático. Solo vecinos reunidos para agradecer, compartir alimentos y celebrar una victoria que sentían como propia. Al llegar, fue recibida con abrazos, con palabras sencillas pero cargadas de emoción. «Usted nos devolvió la esperanza», le dijo una anciana mientras le ofrecía una taza de café. Vanessa se sentó entre ellos, escuchando historias, risas, planes. Algunos hablaban de formar una cooperativa para vigilar la calidad del agua. Otros soñaban con convertir el antiguo canal en un espacio verde. Y en medio de esa energía viva sintió algo que no había sentido en todo el proceso: pertenencia, no como abogada, no como profesional, sino como persona.
Al final del encuentro, le regalaron una planta pequeña con una tarjeta que decía «Gracias por sembrar algo nuevo». Vanessa la sostuvo con cuidado, como si se tratara de una promesa. Esa noche, mientras regaba la pequeña planta que le habían regalado, Vanessa pensó en cuánto había cambiado en tan poco tiempo. No solo en lo profesional, sino en lo profundo. Ya no era la mujer que buscaba aprobación silenciosa en los ojos de su suegra. Tampoco la esposa que evitaba conflictos para mantener la paz en casa. Se había convertido en alguien que podía sostener su voz incluso cuando temblaba por dentro. Al dejar la planta en el alféizar de la ventana, le susurró sin pensarlo: «Que crezcas fuerte, como tuve que hacerlo yo». Ethan la observaba desde el pasillo sin interrumpir. Cuando ella se giró, le sonrió. «Te admiro, Vanessa. No solo por lo que lograste en ese juicio, sino por haber resistido todo sin perderte». Ella se acercó y lo abrazó, no con euforia, sino con ese tipo de abrazo que solo se da cuando el cuerpo reconoce que ya no está solo en la carga. No todo estaba resuelto, pero había algo restaurado: la conexión, el respeto. Y aunque sabían que aún quedaban conversaciones pendientes, esa noche decidieron simplemente estar, sin más. Con el paso de los días, Green Justice comenzó a recibir más atención, nuevos casos, nuevas personas buscando orientación legal. Vanessa sabía que venían tiempos exigentes, pero también comprendía que debía poner límites. No podía volver a perderse en el trabajo, hasta olvidar quién era fuera de los tribunales. Por eso, cuando Clara le propuso delegar parte de la carga a un nuevo integrante del equipo, aceptó sin dudar. Era hora de construir algo más sostenible, algo que no dependiera solo de su resistencia. Un sábado por la mañana, caminando con Ethan por el mercado local, Vanessa sintió una paz que no experimentaba desde hacía mucho. Sin agendas, sin audiencias, sin tensiones acumuladas. Solo ella, su pareja y la vida real en movimiento. Entre puestos de frutas y niños corriendo, supo que no había cambiado únicamente un veredicto. Había cambiado su forma de estar en el mundo. Y mientras elegía un ramo de flores silvestres, entendió que la verdadera victoria no estaba en el fallo del juez, sino en haber defendido su verdad sin dejar de ser ella misma. Un par de semanas después, Vanessa recibió una invitación inesperada. Una universidad local quería que diera una charla sobre justicia ambiental y el impacto de su caso contra Meridian. Al principio, dudó. No se consideraba una figura pública, ni mucho menos alguien que supiera inspirar con palabras. Pero tras pensarlo un par de días, aceptó. Sabía que compartir su experiencia no era vanidad, sino una forma de abrir puertas para otros. El auditorio estaba lleno de estudiantes de derecho, activistas y profesores. Al subir al estrado, sintió una punzada de nervios, pero respiró hondo y habló con la misma claridad con la que había defendido a su comunidad. No usó tecnicismos, no adornó nada. Contó cómo el miedo muchas veces intentó frenarla, cómo sintió culpa, cómo dudó de sí misma, cómo tuvo que seguir adelante, incluso cuando quienes la amaban no la entendían. Cuando terminó, no hubo aplausos estruendosos ni ovaciones teatrales, pero sí una fila larga de personas que querían agradecerle, contarle sus historias, pedirle consejo. En esos rostros jóvenes, Vanessa vio una nueva generación lista para incomodar al poder, y eso le devolvió algo que había perdido en el camino: esperanza. Más adelante, en una entrevista con una periodista independiente que seguía de cerca los casos de justicia ambiental, Vanessa fue preguntada si cambiaría algo de todo lo que hizo. Se quedó en silencio unos segundos. Tal vez habría sido menos dura conmigo misma. Me exigí tanto que por momentos olvidé que también tenía derecho a caer, a sentir, a necesitar apoyo. Esa frase no estaba planeada. Salió sola, desde un lugar hondo y sincero. La periodista anotó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó la entrevista, Vanessa caminó de regreso al bufete y se detuvo frente al edificio.
Ya no era solo un lugar de trabajo, era un símbolo de lucha, de resistencia, de principios. Dentro, Clara organizaba documentos, Luis hablaba con un nuevo cliente y el equipo crecía sin perder su esencia. Vanessa entró, saludó a todos con una sonrisa cálida y se sentó en su escritorio. Sacó de su bolso la planta que le habían regalado, ya con hojas nuevas, y la colocó junto a la ventana. A veces, pensó, no hay que empezar de cero para renacer. Basta con cuidar lo que florece en medio del caos. Una tarde cualquiera, mientras revisaba unos informes, Vanessa recibió una carta manuscrita. No era común recibir correspondencia física, así que la abrió con curiosidad. Al ver el remitente, se detuvo. Era de Priscila. La letra era firme, sin adornos. La carta no pedía disculpas, pero contenía algo más valioso: honestidad. Priscila admitía que le costaba aceptar una nuera que no encajaba en su molde, que había sentido miedo de perder el control sobre su familia y que su reacción frente al caso de Meridian había sido más emocional que racional. Ver lo que lograste me confrontó con todo lo que nunca me atrevía a hacer, decía una línea al final. Vanessa la leyó varias veces. No supo si llorar, reír o simplemente dejar la carta sobre la mesa. Era un gesto imperfecto, pero real. En el fondo, Vanessa no esperaba una relación perfecta con su suegra, pero ese reconocimiento, por pequeño que fuera, cerraba una herida abierta. Se permitió guardar la carta en una carpeta de cosas importantes, esas que no se exhiben, pero que se atesoran en silencio. Los días continuaron, y con ellos una nueva rutina fue tomando forma. Vanessa comenzó a dividir su tiempo entre los casos activos y proyectos de educación legal comunitaria. Se asoció con un grupo de jóvenes para ofrecer talleres gratuitos en escuelas públicas, donde hablaba de derechos ambientales, participación ciudadana y cómo exigir transparencia. Era su forma de devolver algo, de convertir la victoria en un movimiento. En una de esas charlas, una adolescente levantó la mano y preguntó: ¿Usted no tuvo miedo de perderlo todo? Vanessa la miró y por un segundo volvió a estar en esa sala de audiencias, en la cocina con Ethan en silencio, en la mesa del café frente a Priscila. Claro que tuve miedo, pero aprendí que a veces perder lo que te retiene es la única forma de ganar lo que realmente importa. La chica asintió, como si hubiera entendido algo más allá de las palabras. En ese instante, Vanessa comprendió que su lucha no era solo por justicia ambiental, también era por el derecho de cada persona a ser escuchada, respetada y acompañada en su camino. Una mañana de domingo, Vanessa y Ethan caminaron hasta el mismo parque donde ella solía sentarse sola durante los días más duros del juicio. Esta vez iban de la mano. Había algo distinto en la manera en que se miraban. No era la pasión del principio ni la rutina de los últimos años, sino una complicidad nueva, nacida de todo lo que atravesaron. Se sentaron en la misma banca, en silencio, observando a las familias pasar, a los niños correr, a los perros ladrar. Ethan rompió el silencio. No sabía cuánto te dolía que yo no estuviera contigo como debí. Vanessa no respondió enseguida. Tomó su tiempo, como si cada palabra necesitara ser elegida con cuidado. A veces pensé que te había perdido, pero entendí que también tú estabas luchando tus propias batallas. Él bajó la mirada. Nunca fue contra ti. Vanessa asintió. Lo sé, pero ahora caminemos juntos, con todo lo que somos, no solo con lo que la gente espera de nosotros. No hubo promesas eternas, ni frases de película. Solo dos personas decidiendo intentarlo de verdad, por segunda vez, con los ojos bien abiertos. Esa tarde, ya de vuelta en casa, Vanessa recibió una videollamada del equipo de Green Justice. Habían sido nominados para un reconocimiento nacional por su trabajo en defensa de los derechos ambientales.
La noticia provocó aplausos, sonrisas y hasta alguna lágrima entre los miembros del equipo. Pero Vanessa, más que euforia, sintió una calma profunda. No por el premio, sino por saber que todo lo que vivió había tenido sentido. Apagó la cámara después de agradecer y se quedó sola en su escritorio, mirando por la ventana. El sol bajaba lentamente, pintando el cielo de tonos cálidos. A su lado, la planta que le habían regalado en la comunidad seguía creciendo, con hojas más fuertes, más verdes. Se acercó, la tocó suavemente y sonrió. No todo se había resuelto en su vida. Aún había diferencias con Priscila, heridas que sanar con Ethan, desafíos profesionales por venir. Pero algo era claro, ya no tenía miedo. Y eso, pensó, era su verdadera conquista. Con el paso del tiempo, el caso de Meridian se convirtió en referencia dentro del ámbito legal y ambiental. Vanessa fue invitada a participar en paneles, foros y hasta consultorías para nuevas leyes de protección comunitaria. Sin embargo, ella eligió con cuidado dónde estar. No buscaba protagonismo, sino impacto real. Prefería estar en una escuela hablando con jóvenes o sentada con vecinos, organizando una petición, antes que dando discursos frente a cámaras. Su lucha no era por reconocimiento, era por transformación. Un día, al salir de una reunión comunitaria, una mujer se le acercó con un cuaderno viejo entre las manos. Mi hijo dibujó esto cuando aún pensábamos que íbamos a perder nuestra casa. Es la planta de tratamiento con humo negro, y esta eres tú, con capa de superhéroe. Vanessa lo recibió conmovida, no por la caricatura en sí, sino por lo que representaba. Para esas personas, ella no era solo una abogada, era una presencia que había marcado una diferencia concreta, y aunque nunca se sintió una heroína, aceptó el dibujo con el respeto que solo los gestos sinceros merecen. Esa noche, ya en casa, colgó el dibujo en una esquina del estudio. No como trofeo, sino como recordatorio. Cada vez que miraba ese trazo infantil, recordaba por qué no podía rendirse, por qué debía seguir alzando la voz, aunque temblara. El mundo no cambiaría de un día para otro, y ella lo sabía. Pero cada paso contaba, cada pequeño avance era parte de algo más grande. Sentada frente a su escritorio, con el olor a té recién hecho y el murmullo distante de la ciudad entrando por la ventana, escribió en su diario algo que no solía hacer. No fue fácil, no fue limpio, no fue perfecto, pero fue verdadero. Cerró el cuaderno, respiró profundo y sonrió. En su mundo imperfecto había logrado lo más importante, vivir con coherencia, ser fiel a sí misma, y aunque el camino la había sacudido en todos los niveles, nunca la quebró, porque en cada caída eligió levantarse. Meses después, una tarde cualquiera, Vanessa regresó al barrio donde todo había comenzado. Caminó por las calles ya sin olor a químicos, donde los niños volvían a jugar sin miedo. La comunidad había cambiado, no solo por la sentencia judicial, sino por la conciencia que habían ganado en el proceso. Se organizaban, exigían, participaban. Vanessa se detuvo frente al canal que alguna vez estuvo contaminado, ahora rodeado de murales pintados por artistas locales con mensajes de vida y justicia. Se sentó en una banca con vista al agua. A su lado, una madre alimentaba a su bebé y un grupo de jóvenes conversaba sobre su próximo proyecto comunitario. Nadie la interrumpió, nadie se acercó a pedirle nada, y eso, curiosamente, fue lo que más la conmovió, porque el verdadero cambio era ese, que ya no la necesitaran como salvadora, que la comunidad se hubiera apropiado de su poder. En ese instante, supo que su trabajo había trascendido el caso. Había sembrado algo que ya no dependía de ella, y eso era lo más grande que podía haber logrado. De regreso a casa, con el sol cayendo detrás de los edificios de Richmond, Vanessa abrió su bolso y vio la planta, ahora fuerte, con raíces firmes en su nueva maceta. En ese gesto sencillo,
entendió que su vida también había echado raíces nuevas. No era la misma mujer que temía al juicio de su suegra o al silencio de su esposo. Tampoco era la profesional que creía que debía cargar con todo para ser valiosa. Era una mujer que había aprendido a sostenerse, a escuchar sus límites, a reconocer su valor sin esperar permiso de nadie. Mientras cerraba la puerta de su casa y se quitaba los zapatos, pensó en todo lo vivido, en las noches sin dormir, en las discusiones, en los miedos, pero también en los abrazos sinceros, en las manos que se alzaron por primera vez, en los rostros de quienes ya no se sentían invisibles. Y en ese suspiro final del día se dijo a sí misma, tal vez no cambié el mundo, pero cambié mi mundo, y eso basta. A veces, el mayor acto de justicia es atreverse a no traicionarse a uno mismo. Si esta historia te tocó el alma, no te vayas sin dejar tu like. Cuéntame en los comentarios qué parte te hizo reflexionar, si alguna vez sentiste que nadie te respaldaba y cómo encontraste tu fuerza. Suscríbete al canal para recibir más relatos reales como este, llenos de lucha, emociones y decisiones que transforman vidas. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, comparte este video, porque a veces una historia puede cambiarlo todo.